Saludos chicos, ya estamos aquí en la segunda conferencia. Hoy vamos a hablar sobre la estructura del mercado, parte 1. Esta sería la primera conferencia, la conferencia número 1, que va a tratar sobre volatilidad, tendencia y algunos tips. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar en qué consiste cada uno de esos temas y al final vamos a dar tips sobre lo que es el agotamiento, la aceleración y cómo se opera la volatilidad de las tendencias. Y también cómo detectar al final una tendencia. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Tipos de volatilidad. Adrian, ¿cuáles son los tipos de volatilidad y qué es la volatilidad? Primeramente, ¿qué es la volatilidad? La volatilidad no es más que la frecuencia de los movimientos del precio con respecto al tiempo, así de sencillo. Entonces existen tres tipos de volatilidad: volatilidad débil, volatilidad estable y volatilidad fuerte. ¿Cuáles son, Adrian, las características de volatilidad débil? O sea, un mercado con volatilidad débil, sencillo. La primera, cuerpo de velas muy pequeñas, o sea, vamos a encontrarnos velas pequeñas en el mercado de este tipo. Son velas pequeñas, esa es la primera característica. Segunda característica, los movimientos son movimientos engañosos. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando la vela se mueve de esta forma. Miren para acá, miren para acá. Se mueve así, demasiado lento. O sea, la vela nunca va a tener movimientos bruscos en ninguno de los lados. O sea, si lo tiene son muy pocos. Por lo tanto, se considera un mercado con volatilidad débil. Y la tercera característica, o sea, yo no lo viera como una característica, sino como un tip. Y es que este tipo de mercado, si usted no tiene la experiencia suficiente, no debe de operarlo. Este mercado que ustedes están mirando aquí. Entonces vamos al siguiente mercado. ¿Cuál es el siguiente mercado, Adrian? Un mercado con volatilidad estable. Adrian, ¿cuáles son las características de un mercado con esta volatilidad estable? ¿Cuáles son? Bueno, lo primero, tiene movimientos más tranquilos. O sea, los movimientos del precio son movimientos en direcciones, así, fuerza en esta dirección, luego un retroceso lento, vuelve a dar fuerza de nuevo. O sea, son movimientos bastante estables. Esa es la primera característica. Segunda característica es que este tipo de mercado facilita hacer los seguimientos del precio. Facilita hacerle seguimiento al precio. O sea, si usted va a operar al alza, este tipo de mercado le permite operar al alza. Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo trazo mi línea tendencial y el mercado se está moviendo de esta forma, es bastante predecible saber que el mercado está subiendo, así de sencillo. Por lo tanto, es bastante predecible, permite hacer los seguimientos. La otra característica es que todas las velas mantienen tamaño promedio. Si ustedes se dan cuenta, todas estas velas mantienen tamaños promedios a las velas anteriores, o sea, tamaños similares, es lo que quiere decir esto. Entonces, otra cosa es que estos mercados no presentan demasiada mecha. O sea, con respecto a este mercado que está aquí, miren la diferencia. Aquí hay demasiadas mechas. O sea, las mechas, ¿qué es lo que son, chicos? Las mechas son estas líneas que tiene el precio por encima y por debajo. En este mercado son muy pocas las velas que tienen mecha por encima y por debajo. O al menos en uno de esos sentidos. Así de sencillo. Y la otra cosa importante es que estos mercados son mercados ideales para operar. O sea, estos son los mercados que ustedes deberían coger para hacer opciones binarias, porque son los mercados que más respetan la acción del precio. Así de sencillo. Entonces, con respecto a la volatilidad fuerte, o sea, ¿cuáles son las características aéreas de un mercado con volatilidad fuerte? Es sencillo. Primero, tiene movimientos rápidos y son movimientos indecisos. ¿Qué quiere decir? Que el mercado, este tipo de mercado que está aquí, o sea, este tipo de mercado que está aquí, los movimientos de las velas son movimientos bruscos en ambas direcciones, que son movimientos como si la vela estuviera loca. Así son los movimientos de este tipo de mercado. Por lo tanto, es un mercado muy engañoso. Esa es la segunda característica. Y el tercer tip importante sobre este mercado es que no operar este tipo de mercado. ¿Por qué? Por la alta volatilidad. Ahora, una nota importante que quiero que sepan es que esto no quiere decir que ustedes no, o sea, que no se puedan operar estos mercados. De hecho, el mercado que más se opera es el mercado que tiene volatilidad estable. Ciertamente estos mercados son operables y estos también, pero tienen que tener un poquito más de experiencia. Si no tienen suficiente experiencia, les aconsejo que operen solamente mercados estables con estas características que yo les acabo de mencionar ahora. Ahora, chicos, vamos al segundo tema. Tipos de tendencia.
Adrian, en cuanto a los tipos de tendencia, bueno, tenemos, en cuanto a los tipos de tendencia, tenemos tendencia alcista y tenemos tendencia bajista. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que estoy en presencia de una tendencia alcista? Bueno, una tendencia alcista es una secuencia de velas, ¿entiendes? Donde imperan más las velas verdes que las velas rojas. Las velas verdes, véase como los compradores, las velas rojas, véase como los vendedores. Por lo tanto, en una tendencia alcista imperan más los compradores que los vendedores. Y una de las características que tienen este tipo de mercados tendenciales es que las velas, la secuencia de estas velas va creando máximos superiores cada vez más altos. Por lo tanto, tengo esto, tengo esto y tengo esto. Esto es lo que se le llama máximos superiores. Entonces tengo máximos superiores mayor a los anteriores. Por lo tanto, indica que estamos en presencia de una tendencia alcista. Otra cosa que distingue a este tipo de tendencia es el ángulo de inclinación. Si trazamos un segmento horizontal y trazamos por debajo de esta tendencia, trazamos una directriz, nos damos cuenta que en este punto tenemos un ángulo. Entonces, ese ángulo en tendencia alcista casi siempre es un ángulo de 30 grados a 60 grados. O sea, tenemos un ángulo de 30 grados a 60 grados en tendencias alcistas. Entonces, tienen que saber que es aquella tendencia alcista es aquella que tiene mucha velocidad al alza, pocas velas rojas de retroceso aproximadamente, y casi todas las velas son de color verde, o sea, compradores imperan. Ahora, análogo a esto tenemos la tendencia bajista. Las tendencias bajistas son tendencias que tienen las mismas características, lo que la inversa. Una tendencia bajista es una tendencia que tiene máximos inferiores, cada vez más inferiores. Tengo este máximo que es menor a este. Por lo tanto, como estoy en presencia de una tendencia bajista, los vendedores, que son los rojos, imperan más en la secuencia de velas. Va a haber más vendedores que compradores, que son los verdes. Y la otra característica importante es que el ángulo de inclinación es exactamente como lo dije anteriormente para la tendencia alcista. Tiene un ángulo de inclinación aproximadamente de 30 a 60 grados. O sea, yo voy a tener un ángulo de inclinación de 30 a 60 grados, así de sencillo. Entonces, ¿cómo yo defino una tendencia bajista? Por sus máximos. Si yo veo una tendencia donde los máximos son cada vez menores, o sea, el precio está haciendo esto, los máximos son cada vez menores, quiere decir que estoy en presencia de una tendencia bajista, donde imperan más las velas de vendedores que las velas de compradores. Así de sencillo. Entonces, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, en cuanto a las tendencias, de momento, estas son las características más importantes para detectar tendencias tanto alcistas como bajistas. Ahora vamos a ir al siguiente tema, que son las consolidaciones. Ahora, Adrian, ¿qué son las consolidaciones? Las consolidaciones son zonas del precio donde el precio no ha podido hacer máximos superiores ni mínimos superiores, y el ángulo de inclinación es de 0 grados. ¿Por qué? Porque no hay inclinación. El precio se mantiene de forma horizontal, o sea, de esta forma se mantiene de esa forma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hace que esa tendencia con un ángulo de inclinación 0, que es un caso especial de tendencia, se le llame consolidación, rango o lateralización? Y es que no existen máximos superiores ni mínimos inferiores. Por lo tanto, eso me dice a mí que estoy en presencia de un rango. O sea, si yo veo una zona del precio donde el precio no ha podido hacer máximos superiores ni mínimos inferiores, estoy en presencia de una consolidación. Y este es el concepto de consolidación. O sea, es aquella donde el precio no puede hacer máximos más altos ni mínimos más altos, ni a la inversa. Así de sencillo. Entonces, chicos, vamos al siguiente tema. El siguiente tema trata sobre los tips de volatilidad y tendencia, o sea, los agotamientos por acción del precio. Adrian, ¿cuáles son los agotamientos por acción del precio? Bueno, los agotamientos por acción del precio
vienen siendo más o menos algo que me dice cuando una tendencia ha llegado a su fin y cuando una tendencia se ha agotado parcialmente para hacer una consolidación, para seguir una tendencia o para darse la vuelta, o sea, irse en el movimiento contrario. Primero que todo, miren la primera característica que tiene que ver con agotamiento por acción del precio. Miren para acá. Tenemos y tenemos Ahora mismo lo voy a explicar. Bueno, vamos para el primero. Bueno, el primero, ¿qué es lo que quiere decir? Esto es un agotamiento por tamaño de vela, o sea, agotamiento por tamaño de vela. Tenemos esta vela, o sea, esto es un movimiento alcista. Miren para acá. Tenemos un movimiento alcista que es este. Eso sube. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un agotamiento por aceleración, no por tamaño de vela. El tamaño de vela lo vamos a ver aquí, vamos a verlo por la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazo una línea por aquí en el precio, trazo una línea por aquí, trazo otra línea por aquí, ¿qué tengo? Si yo trazo una recta por aquí, ¿qué tengo? Tengo un ángulo de inclinación aquí que si yo comparo este ángulo de inclinación con este, me doy cuenta de que este ángulo es menor a este. Por lo tanto, ha habido una aceleración del precio. Y una vez que hay una aceleración del precio, acto seguido, ¿qué es lo que viene? O viene una consolidación para el precio darse la vuelta, seguir bajando, una consolidación para seguir consolidando o una consolidación para seguir subiendo. Pero después de una aceleración del precio viene algo, ya sea de consolidación, ya sea de retroceso o de continuación. Entonces, esto lo que me va indicando es que esta micro tendencia que se está dando aquí se está agotando. Adrián, ¿por qué sabes que es una tendencia? Pues ciertamente me va haciendo máximos cada vez más altos. Así de sencillo. Por eso sé que es una tendencia. Entonces, ese es el primer agotamiento. Segundo agotamiento, composición de vela. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy una tendencia bajista, miren por acá, una tendencia bajista, voy una tendencia bajista, y acto seguido, al final de esa tendencia empiezan a salirme velas de tamaño pequeño. ¿Qué quiere decir? Que comparado a las velas promedio, que son estas que están aquí, el tamaño ha disminuido, lo que quiere decir que es un agotamiento por composición del precio, lo que me indica una posible reversión o una posible consolidación en esta parte, o una reversión para el precio darse la vuelta y seguir entonces subiendo. Así de sencillo. Entonces, esta es la segunda forma de detectar un agotamiento por acción del precio, cuando la composición de velas se hace más pequeña que las anteriores. Ahora, la tercera la tercera forma de detectar un agotamiento del precio es por el tamaño de las velas. Si ustedes se dan cuenta, estamos en una tendencia bajista, el precio baja, una tendencia bajista, y acto seguido se crean dos velas, o se crea una vela más grande que las velas anteriores. ¿Qué quiere decir? O sea, esta vela de agotamiento se crea al final de una tendencia. Como se crea al final de la tendencia, o sea, se crea al final de esta tendencia, al final. No se crea aquí cuando da el retroceso, ahí no se crea la vela en este punto. Si se creara aquí fuera fuerza, pero como se está creando aquí es una vela de debilidad. Entonces, esa vela es una vela que, o sea, con esas características de tener el tamaño más grande que las velas promedio, me indica un agotamiento por acción del precio. Y un agotamiento por acción del precio, o sea, por tamaño de vela, lo que quiere decir es que el precio puede darse la vuelta, puede consolidar o puede seguir con la tendencia. Así de sencillo. Y miren lo que sucedió. Esto, el precio se dio la vuelta. Aquí el precio continuó la tendencia y aquí se hizo una tendencia. Así de sencillo. Entonces, chicos, vamos al siguiente tema. El siguiente tema es la aceleración de tendencia, lo que le expliqué ahora recientemente, pero le traje tres ejemplos. Primero, tengo una tendencia y acto seguido hay una aceleración de tendencia. Ya ustedes saben lo que pasa cuando hay una aceleración de tendencia. Lo otro, tenemos una tendencia aquí y al final de esta tendencia vemos velas grandes. ¿Qué quiere decir?
que el precio puede o bien lateralizar o bien darse la vuelta, como lo hizo aquí. Entonces tenemos otro ejemplo que es esta micro tendencia. Aquí se nos da otra tendencia más, y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí las velas empiezan a cambiar de tamaño. Aquí está en promedio y aquí empiezan a cambiar de tamaño. ¿Qué quiere decir? Que el precio, existe la probabilidad que se dé la vuelta, y es lo que está haciendo aquí también, que consolide o que mantenga la tendencia actual. Entonces, chicos, vamos a ir a la parte de cómo operar la volatilidad en las tendencias. Bueno, lo que le expliqué al principio, las tendencias que ustedes van a operar son tendencias alcistas y tendencias bajistas. O sea, ustedes van a operar tendencias alcistas y van a operar tendencias bajistas. ¿Qué pasa? Puede operar las consolidaciones, pero las consolidaciones se operan con experiencia, un poquito más de experiencia. Le es más factible a las personas que empiezan a operar tendencias alcistas que tendencias bajistas. Entonces, chicos, esto es lo que tengo con respecto a las tendencias. Ahora les voy a dar un poquito más de información para que sepan y para que puedan estar un poquito mejor preparados a la hora de operar este tipo de contextos. Bueno, vamos allá. Vamos a hacer. Bueno, chicos, todo lo que vamos a ver a continuación es un reforzamiento de todo lo que hemos aprendido anteriormente ahora en esta conferencia. Bueno, lo primero que vamos a aprender es cómo dibujar una tendencia. Adrián, ¿cómo puedo dibujar una tendencia? Pero antes de eso vamos a ver la nomenclatura. Cuando yo haga movimientos de este tipo, o sea, estos van a ser impulsos, y estos que están aquí van a ser retrocesos. Impulso, tenemos impulso y tenemos retroceso. ¿Qué pasa? No voy a pintarlo de color rojo ni rosado, voy a hacer un solo color. Lo vamos a hacer de esta forma. Esa es la nomenclatura. Vamos a hacerlo de esta forma así. Como que estas son tendencias, o sea, estos son los impulsos y estos son los retrocesos. Impulsos y retrocesos. Impulso y retroceso. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que saber es que a raíz de 2 puntos podemos dibujar una tendencia. O sea, tenemos una tendencia de este tipo. Miren para acá. Tenemos una tendencia. Adrián, ¿cómo yo sé que estoy en presencia de una tendencia? Bueno, yo puedo trazar entre este punto y este punto una línea. Una línea alcista. Es lo que me permite saber que ese precio va hacia arriba. Y si soy un poco más detallista, me doy cuenta que cuando tengo una tendencia de este tipo, voy a tener ¿qué cosa? Los máximos cada vez más altos y los mínimos cada vez más altos. Así de sencillo. Entonces, una tendencia se compone por impulso y retroceso. Adrián, ¿cuántos impulsos y cuántos retrocesos puede tener una tendencia? La cantidad que hay en el mercado. El mínimo es 2 impulsos con un retroceso. Ese es el mínimo. Pero el máximo puede ser, o sea, puede variar. El mercado puede tener 10 impulsos y puede tener 5 retrocesos. 9 retrocesos. El mercado puede tener 20 impulsos y puede tener 19 retrocesos. Eso es invariable. Así de sencillo. Entonces, en cuanto a la detección, la detección del final de una tendencia, vamos a hacer lo siguiente para que se entienda un poquito mejor. Ahora, ya vimos que detención del final de tendencia lo podemos hacer por agotamiento del precio, por aceleración de la tendencia, o lo podíamos hacer por velas de agotamiento. Existen otras formas de hacerlo, inclusive esta que le voy a dar aquí para reforzarlo. Los primeros son los máximos y los mínimos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio esté en tendencia alcista, o sea que tengo esto, estoy en una tendencia alcista, ¿qué es lo que sucede aquí? Sencillo, yo voy a tener máximos cada vez mayores y voy a tener mínimos cada vez mayores. Eso es lo que me dice que estoy en una tendencia alcista. O sea, estar pendiente a los máximos y los mínimos. Otra cosa que me dice cuando estoy en presencia de una tendencia bajista es que análogamente, o sea, vamos a suponer que yo tengo esto. Vamos a suponer que tengo esto. ¿Qué voy a tener? En el caso de la tendencia bajista, máximos inferiores y voy a tener mínimos cada vez más inferiores. Por lo tanto, estoy en presencia de una tendencia bajista. Y para trazar una línea en la tendencia va a ser en la parte superior.
así. ¿Por qué? Porque vamos a estar esperando que el precio rompa en una dirección para ver qué hace en caso de la tendencia bajista. En el caso de la tendencia alcista, ustedes van a trazar la línea en la parte inferior, porque estamos esperando que el precio rompa para darse la vuelta o para continuar la tendencia. O sea, vamos a trazar una línea en la parte de aquí abajo, en la parte de aquí abajo. Así que tengan eso en cuenta, muy importante. Entonces, en cuanto a los máximos y los mínimos, tenemos que, cuando el precio esté en tendencia alcista, crear máximos y mínimos más altos hasta que el precio deja de crear más alto. Escuchen bien. O sea, el precio hace esto y llega un momento que el precio empieza a hacer esto. ¿Qué quiere decir? Que ya estos niveles, ya es un poco más alto que pero sin embargo, es más bajo que Ya eso me va diciendo de que la tendencia va perdiendo fuerza para un posible cambio. Por lo tanto, el precio deja de crear más alto y ahí vemos, o sea, empezamos a ver máximos y mínimos cada vez más bajos. Así de sencillo, máximos, mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Y es cuando notamos que estamos al final de una tendencia, así de sencillo. Entonces, vamos para el tema del agotamiento del precio. Vamos a ver todo lo que he explicado anteriormente. En cuanto al agotamiento del precio, miren por acá. Tenemos que, lo voy a explicar y después voy a ir pintando y explicando. Primero, al final de una tendencia habrá disminución del tamaño de la vela, o sea, del cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo una tendencia de este tipo, miren por acá, tengo una tendencia de este tipo, vamos a suponer que este sea el final de la tendencia, esto que está aquí sea el final de la tendencia. Ya yo voy a tener, por ejemplo, si al principio las velas eran velas así, miren por acá, vamos a suponer que eran velas así. Ya va a llegar el momento que al final de este impulso yo voy a empezar a tener velas así. O sea, que el tamaño de estas velas ha disminuido con respecto a los impulsos anteriores. Este impulso, mira las velas como son. Ya este impulso, mira las velas como se van tornando. Por lo tanto, eso es disminución del tamaño. Eso es una forma de detectar cuando una tendencia va perdiendo fuerza. Ahora, vamos a encontrarnos más mechas, importante, más mechas en las velas. Vamos a encontrarnos. Entonces, esto lo que denota es una pérdida de fuerza, así de sencillo. O sea, vamos a tener velas doji, velas martillo, o sea, este tipo de vela poniéndose al movimiento alcista, así de sencillo. Y otra cosa que podemos tener en cuenta para la parte del agotamiento es que vamos a una tendencia alcista, por ejemplo, y al final de esta tendencia me sale una gran vela grande, que con respecto a las velas anteriores es una vela grande. Esta vela lo que me indica que al final de esa tendencia, de este recorrido, de este impulso, es al final del impulso, no al inicio. Estoy teniendo una fuerza agotadora por parte del grupo que está dominando la tendencia, en este caso los compradores. Por lo tanto, existe probabilidad de que el precio se dé la vuelta. Existe la probabilidad, no quiere decir que se vaya a dar la vuelta. Así de sencillo. Tienen que entender bien este concepto. Entonces, eso es una forma de detectar agotamiento del precio. Esta vela tiene la característica que es una vela más grande que las velas anteriores. Esta vela que están mirando. Entonces, otra forma de detectar el final de la tendencia, que ya la expliqué, es detectando una aceleración de la tendencia. Vamos a suponer que tenemos una tendencia así y un momento a otro el precio empieza a hacer esto. ¿Qué tengo? Que si yo trazo una línea por aquí y trazo un segmento por aquí y trazo otra línea por aquí, ¿qué yo tengo? Tengo que este ángulo de inclinación es menor a este ángulo de inclinación, lo que demuestra que esta tendencia se ha acelerado. Entonces, esa aceleración casi siempre va a tratar de completar el movimiento que falta y por lo tanto siempre va a tender a buscar su vector posicional, que sería este, que se le puede llamar también vector posicional, segmento o directriz, así de sencillo. Entonces, eso es una forma de detectar cuando una tendencia va perdiendo fuerza. Entonces, muchas velas, o sea, van a existir muchas velas del mismo color que juntas también suman una gran vela de agotamiento. A veces
tenemos esto, por ejemplo, tenemos una tendencia, y al final de la tendencia se nos crean, esto es por suma de velas, o sea, se nos crean dos velas grandes, y cuando las sumamos nos damos cuenta que esas dos velas, comparado con las anteriores, tienen un tamaño bastante grande en promedio, y eso es una forma de detectar que esa vela tiene una gran, o sea, esa vela va rumbo a al agotamiento, esa tendencia, porque esa vela al sumarla, o sea, al unirla, Adrián, ¿cómo yo uno las velas? Apertura de uno sumada con el cierre de la otra y se le agregan las mechas, eso es la suma de velas, así de sencillo. Entonces, chicos, espero que esto lo hayan entendido, lo repetí para que lo entendieran. Entonces, otra cosa, otro detalle que tienen que tener en cuenta es disculpen, es la composición de las tendencias. Ya ustedes saben que las tendencias se componen por impulsos y retrocesos. Estos son los impulsos, estos son los retrocesos, estos son los retrocesos y estos son los impulsos. Todo lo que yo he explicado aquí aplica para tendencia bajista. En tendencia bajista, ¿qué es lo que tenemos, Edgar? Tenemos lo siguiente. Tenemos esto, miren por acá. Todo aplica para tendencia bajista. Estos son retrocesos alcistas, y estos son impulsos bajistas, Así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son las características de una tendencia fuerte? Fuerte, ya sea bajista o ya sea alcista. Bueno, esta es la tendencia. Vamos a pintar aquí las dos tendencias. Tenemos una tendencia alcista, miren por acá. Tenemos esta tendencia alcista y tenemos una tendencia bajista. O sea, tenemos esta tendencia alcista. ¿Cuáles son las características de estas tendencias? Bueno, primero que todo, hay más facilidad para romper soporte y resistencia cuando la tendencia es fuerte. ¿Qué quiere decir que la tendencia sea fuerte? Que los impulsos tienen composición con velas de fuerza. ¿Entiendes? O sea, hay más velas de fuerza, que velas débiles. Si usted no sabe lo que son las velas de fuerza, hay un video en el canal que habla sobre las velas de fuerza. Ahora, entonces, esto me da más probabilidad a que el precio me rompa zonas de soporte y resistencia, tanto arriba como abajo. Estos serían las resistencias y estos serían los soportes. En próximas conferencias vamos a tocar esos temas. Entonces, lo segundo es la inclinación, el ángulo de inclinación. Si yo trazo una segmentación aquí abajo, me doy cuenta de que el ángulo de inclinación es un ángulo de inclinación de 45 a 60 grados, lo que quiere decir que la tendencia lleva fuerza. Si el ángulo de inclinación de mi tendencia es de 45 a 60 grados, es una tendencia fuerte. Además de eso, los soportes y la resistencia, estos que están aquí, soporte y resistencia, que son niveles donde el precio reacciona o se da la vuelta. O sea, que no son rotos con facilidad, porque como es fuerte la tendencia, o sea, no pueden retener el precio por tanto tiempo y casi siempre lo que hace es romper. Entonces, otra cosa es que los retrocesos, estos retrocesos que están aquí, son pequeños, pueden ser de 1 o 2 velas. Es lo que caracteriza a estas tendencias fuertes, tanto bajistas como alcistas. Y hay un mayor número de velas a favor del movimiento y muy pocas en contra. O sea, tengo más impulsos que retrocesos, Así de sencillo. Entonces, esto es para detectar un mercado en tendencia fuerte. Ahora, en cuanto a los mercados de consolidación, que ya vimos que los mercados de consolidación no es más que zonas en el precio donde se encuentra el mercado de esta forma. O sea, que no puede hacer ni máximos superiores ni mínimos inferiores. Por lo tanto, tienen las características de que aquí no respeta mucho los patrones de vela. Esto se opera con técnicas, o sea, técnicas modernas de operación para operar consolidaciones. Muchas personas creen que llega aquí, subo, llega aquí, bajo. O sea, existen otras técnicas más eficaces para operar este tipo de consolidación que vemos más adelante. Ahora, muchos falsos rompimientos. El precio tiende a hacer esto. Tiende a romper en un costado para darse la vuelta. O sea, el precio rompe y se vuelve a dar la vuelta. O rompe arriba y se vuelve a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque estos son modos de engañarnos. Hay que tener experiencia para operar estos mercados por estos tipos de acciones. Entonces, otra cosa es que no se opera en medio del rango. O sea, tienen que saber que no se opera ni el medio, ni aquí abajo, ni aquí arriba. Se operan en los extremos, pero con técnicas de operación, no como lo que se hace convencionalmente. Entonces,
Otra cosa que tienen que tener con respecto a las consolidaciones, que el ángulo de inclinación es de 0 grados. Esto es un caso especial de tendencia, así de sencillo. Es un caso especial donde la tendencia en ocasiones tiene máximos superiores a los anteriores, pero casi siempre vuelve y corrige nuevamente. Por lo tanto, se ve como un caso especial de tendencia. Ahora, una cosa que tienen que tener en cuenta es lo siguiente y muy importante. En opciones binarias me favorecen más si busco tendencia fuerte o saludable, así de sencillo. Después de una tendencia fuerte, escuchen bien, después de una tendencia fuerte, ¿qué tenemos? Tenemos probabilidades un poco más a favor de que de ganar la operativa. ¿Por qué? Porque si operamos aquí y operamos aquí, todo ese recorrido en tendencia fuerte es lo que nosotros podemos ganar, todos esos recorridos, así de sencillo. Entonces, tienen que saber que después de una tendencia fuerte, entramos en una lateralidad, o sea, después que se da la tendencia, casi siempre viene una consolidación, o un descanso del precio, como ustedes quieran decir, o un cambio de tendencia puede ser, o una continuación de tendencia, o sea, se me puede dar en este punto una consolidación, se me puede dar un cambio de tendencia, una continuación de tendencia, cualquiera de las tres variantes. Ahora, ya vimos la aceleración de tendencia, vimos los máximos, o sea, aceleración por máximo y mínimo. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que saber es que las tendencias, o sea, lo que nosotros vamos a operar van a ser tendencias, no vamos a operar consolidaciones, vamos a operar tendencias, movimientos donde el precio esté haciendo máximos cada vez mayores y mínimos, o sea, esté haciendo mínimos cada vez mayores, máximos cada vez mayores. Esto es tendencia alcista, tendencia bajista, mínimos cada vez inferiores y máximos cada vez inferiores. Y esto es lo que vamos a hacer con respecto a las tendencias y a la volatilidad del mercado. Entonces, chicos, este es el reforzamiento, lo aprendí. Espero que hayan entendido. Lo que no entienden me lo dejen en los comentarios y yo les estaré explicando. Un saludo para todos ustedes y nos estaremos viendo. Voy a tratar de los temas no hacerlos tan unidos para no hacer los videos tan largos, hacerlos un poco más cortos. Disculpen por este video, pero tenía que hacerlo para que entendieran bien la parte de las tendencias. Me tomo muy en serio estas cosas, así que chicos, ya ustedes saben. En lo siguiente vamos a dar los temas un poco más recortados para que no se nos hagan tan largos los videos. Un saludo para todos ustedes y nos estaremos viendo.